Hermanos, la meditación de esta noche se titula Sorprendidos por el movimiento. ¿Qué se le puede venir a la mente, hermano? Puedan haber varias interpretaciones o varias ideas que usted pueda tener. Sorprendidos por el movimiento. ¿A qué movimiento podría referirse? Pues hoy lo vamos a estudiar, hermanos. Pero le voy a hacer una pregunta para poder contextualizar esta meditación y poder hacer una analogía que nos puedan dar a entender de una manera especial la palabra de Dios. Hermano, ¿usted recuerda algún temblor que haya vivido? Quizás hace algunas semanas haya tenido bien presente que hubo pues un movimiento de la tierra. Quizás estaba trabajando, quizás ya estaba dirigiéndose al trabajo, ya estaba en su lugar de labores o estaba en su casa. En muchos lugares usted pudo haber estado, pero en lo que podemos concordar usted y yo, amado hermano, es que nos sorprendió y que a muchos nos pudo haber agarrado por sorpresa. Hoy, hermanos, vamos a estar estudiando cómo existe esta dinámica de la sorpresa, de sorprendernos, de los movimientos de la Tierra que no se pueden predecir. Y le vamos a dar una analogía en nuestra vida espiritual. Porque con parábolas como Jesús enseñaba en su palabra, Él también en los diferentes pasajes bíblicos nos da ciertas referencias para que entendamos de mejor manera. Entonces, hermanos, vamos a comenzar definiendo, ya que entendimos que este título que se enmarca como sorprendidos por el movimiento hace referencia a un temblor o a un terremoto. Pero ahora, si queremos entender bien este ejemplo, necesitamos desglosarlo detalladamente. Y yo tengo aquí una definición. ¿Qué es un terremoto? ¿Cómo lo definiría usted? Yo lo encontré de la siguiente manera. Son fenómenos naturales que ocurren súbitamente, o sea, sin aviso. No se pueden predecir. Es un movimiento violento de la Tierra. Vea cómo define este suceso natural. En primer lugar, como un resultado natural de la Tierra. En segundo lugar, como algo sin aviso, o sea, que no se puede predecir y que es violento. Y ahora entonces podemos entender de una manera más clara sobre qué es lo que vamos a estudiar en esta noche. Así que, hermanos, ¿qué puede ser algo que nos sorprenda en nuestra vida espiritual? Así como en nuestra vida material a nosotros nos puede sorprender un sismo o un terremoto, en nuestra vida espiritual nos puede sorprender alguna situación difícil, que consideremos una prueba, que consideremos una aflicción, que consideremos una situación donde solo Dios nos puede ayudar. Pues hermanos, eso también nos agarra sorprendidos. Un problema en el trabajo, un problema en nuestra familia, un problema en la universidad, en diferentes lugares. Podemos ser nosotros sorprendidos por las situaciones de la vida. Ahora la pregunta es, ¿qué desencadenan estos procesos que nos sorprenden en nuestra vida? Porque vamos a poner el ejemplo de una vivienda. Una vivienda, al sorprenderse por un movimiento de la tierra, pueda que se fracture, pueda que se agriete, pueda que se fisure. Le voy a mostrar, hermano,
un pequeño ejemplo que yo tengo guardado por acá, para que podamos entender de mejor manera y de una manera más simplificada este pequeño ejemplo. Entonces yo por acá, hermanos, ahorita les voy a abrir la cámara. Yo tengo una maqueta, porque si, si algo caracteriza el proceso de estudio son las maquetas. Entonces, vea, hermano, así como esta casa que puede verse sorprendida en un sismo, ahora la pregunta es, ¿qué desencadena un sismo en la Tierra? ¿Qué cree usted, hermano? Ya lo estudiamos. Una fisura, una grieta, pueda que no suceda nada, pero también pueden haber problemas graves. Entonces, hermanos, sabiendo que un sismo, algo impredecible de la Tierra, puede provocar fisuras y grietas en una vivienda física, la pregunta ahora es, en nuestra vida espiritual, ¿qué cree usted que puede provocar una situación difícil, una prueba? También, hermanos, por consecuencia, que existe la posibilidad de que podamos ser vulnerables a dañarnos. Entonces, ahí es donde ya empezamos a entrar de lleno en este tema. Y vamos a empezar a leer el primer versículo en Mateo capítulo 7, versículo 24. Yo le voy a estar compartiendo, hermano, pero si usted tiene su palabra, su Biblia, que es la palabra de Dios, con gusto la puede leer ahí. Este versículo que vamos a leer es el 24 en Mateo 7. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra ella aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Aquí ya vemos algunos criterios, algunos ejemplos que Jesús utiliza para que nosotros entendamos la dinámica del cristiano y la manera de vivir. Pero vamos a seguir entonces, hermanos, y después vamos a continuar con esta lectura. Entonces, después de haber, hermano, entendido un poco también cómo Jesucristo utilizó estas analogías, vamos a seguir. Hermanos, estos movimientos naturales o estas situaciones difíciles en nuestra vida pueden provocar grietas y derrumbes. Ahora, es bien interesante, hermano, porque si nosotros estudiamos de manera física o de manera material estos sucesos, van a existir diferentes tipos de grietas y fisuras, algunas superficiales y otras estructurales, algunas más grandes, algunas más pequeñas, pero existen tipos de grietas en las estructuras. Así también, hermanos, entendiendo esta dinámica, existen grietas o pueden existir grietas en nuestra vida espiritual, pero hay que ser detallistas. Usted le puede preguntar a cualquier ingeniero y para identificar este tipo de grietas hay que ser detallistas y analizar en profundidad. Así hoy también Dios nos hace el llamado a analizar nuestra vida y a encontrar qué nos puede estar haciendo tambalear en nuestra vida espiritual. ¿Qué nos puede estar debilitando en nuestra vida espiritual? Entonces, vean, hermanos, en la vida, digamos, de manera física hay diferentes tipos de grietas, unas superficiales, unas de asentamiento, unas de fractura. Independientemente de ello, en nuestra vida también pueden existir estas fisuras. Ahora, hermanos, mi enfoque no es venir a que únicamente veamos lo malo o únicamente veamos el problema. El enfoque de esta meditación es saber cómo tratar ese problema en nuestra vida. Y hermanos, ¿qué tipos de grietas pueden haber así como lo leímos ahorita? Hermanos, puede existir la soberbia en nuestra vida. Pueda que nosotros no querramos escuchar consejo de alguien, que nosotros querramos ser autosuficientes y no necesitar de nadie más. Pueda también, hermano, que tengamos nosotros
pereza espiritual, que nosotros no tengamos el deseo de leer la palabra de Dios, no tengamos el deseo de orar a nuestro Padre Celestial, no tengamos el deseo legítimo, hermano, de cantar, porque muchas veces nos pasa, hermanos, pero hoy no estamos aquí solo para ver el problema, sino para saber cómo podemos resolver ese problema. Ahora, vamos a seguir entonces, hermanos, podemos tener falta de fe en nuestra vida. Y yo le doy la razón también, hermano, porque humanamente nosotros somos vulnerables. Nosotros somos de carne y hueso, pero hoy vamos a estudiar cómo podemos reforzar nuestra vida espiritual. Hermanos, también muchas veces llevamos una doble vida y esa puede ser una grieta que se pueda ver superficialmente o que pueda pasar desapercibida, pero hermanos, así como usted y yo sabemos que estas fisuras provocan peligro. Hermanos, porque ¿de qué nos sirve a nosotros tener una casa muy bella, una casa muy alta, muy esbelta, de diferentes maneras? Usted puede tomar sus definiciones, pero ¿de qué nos sirve tener una casa así bella, hermanos, si sabemos que estructuralmente está débil? Si que en cualquier momento que usted estando adentro de esta casa puede surgir algún problema y usted se queda encerrado, usted se queda visto en un problema grave porque ésta se puede caer en cualquier momento. ¿De qué nos sirve, hermanos, aparentar espiritualmente una vida agradable delante de Dios si no es así? Hermanos, porque muchos podemos nosotros confundir a los demás o hacerles creer eso, pero Dios, ¿acaso creen que a Dios le agrada que nosotros tratemos de ocultar o tratemos de aparentar lo que no somos? Entonces, así hermanos, como en la vida material, así hermanos, como en la vida material hay muchos tipos de grietas, en nuestra vida espiritual también las pueden haber. Y es curioso, hermanos, porque para, para poder analizar estas grietas se necesitan aparatos especiales, se necesitan conocimientos especiales, se necesitan, amados hermanos, muchas horas dedicadas a poder encontrar estas situaciones. Ahora le pregunto, ¿cuál cree usted, hermano, que es la herramienta para identificar esas grietas en nuestra vida? Y hermanos, es la palabra viva de Dios. Y entonces, entendiendo esta dinámica en nuestra vida, vamos de lleno, ahora sí, a identificar cómo podemos ser restaurados. Porque contra todo pronóstico, amado hermano, amigo invitado, aunque usted crea que no se puede restaurar una estructura por falla, la ciencia ya nos permite poder restaurarla. La ciencia, por medio de varios procedimientos, nos permite reforzarla. Aunque usted vea una estructura ya muy vulnerable, el avance tecnológico nos ha permitido poder restaurar. Ahora, ¿cree usted, hermano o amigo invitado, cree usted que acaso será posible que nuestra vida pueda ser restaurada? Si usted ya tiene un nombre en su mente y es Jesucristo, gloria a Dios, porque de Él vamos a analizar, amado hermano, la verdadera restauración en nuestra vida. Le voy a poner un pequeño ejemplo para que también vayamos entendiéndolo de manera visual. Aquí, hermanos, nosotros tenemos una estructura que se quiere reforzar, una estructura que probablemente estaba débil, pero se quiere reforzar y es válido, se puede, bajo procedimientos minuciosos, sí, pero es posible. Ahora yo con mucha fe y como testimonio vivo le digo que sí hay restauración para nuestra vida, que sí hay restauración para nuestra alma. Y vamos ahora sí a estudiar ello.
Vamos primeramente, hermanos, a leer Santiago, capítulo 1, del 1 al 6. Vamos a leer estos pasajes. ¿Por qué? Porque vamos a entender en primer lugar que las situaciones difíciles que muchas veces pasamos son con un propósito divino. Santiago 1. Entonces, acompáñeme a leer, hermano. Bueno, vamos a leerlo desde el 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. O sea, en el ejemplo de esta meditación, en dificultades, en terremotos que puedan existir en nuestra vida. Sigue diciendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte. Entonces, hermanos, pueda que en nuestra vida nos sintamos débiles espiritualmente. Pueda que actualmente nos sintamos tristes, hermanos, porque estemos pasando alguna situación difícil, porque estemos pasando alguna prueba espiritual, como aquí lo podemos leer. Pero en primer lugar, hay que entender, hermanos, que estas situaciones difíciles tienen un propósito. ¿Y cuál podemos leer? Para que Dios más tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Así que, hermanos, en primer lugar, las situaciones que muchas veces vivimos tienen un propósito. Dios utiliza ese propósito y según Romanos 8:28 también tienen un propósito para que nosotros cada vez nos perfeccionemos más en el amor de Jesús. Vamos a seguir entonces leyendo, hermanos, porque aquí entendemos entonces que estas situaciones que podemos vivir tienen un propósito. Ahora, vamos a leer Juan 10:10, hermano, porque también es importante saber y entender el otro lado de esta analogía. Porque si en nuestra vida pueden existir debilidades, pueda también, amado hermano, que sea porque exista alguien que nos quiera hacer caer. Entonces, hay una dinámica importante, hermano. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida eterna y para que la tengan en abundancia. Entonces, aquí vemos quién es, amados hermanos, el redentor de nuestra vida, el que puede restaurar nuestra vida, pero también quien está al acecho. Entonces, ahora, hermanos, sabemos que Jesucristo es quien restaura, que Él es el fundamento perfecto para que nos mantengamos firmes ante cualquier circunstancia. Pero ahora la pregunta es, ¿qué necesita Dios de nosotros para que Él nos pueda restaurar? Entonces vamos a leer Segunda de Crónicas, amado hermano, capítulo 7, versículo 14. Vamos a leer, hermanos, este versículo para que podamos entender cuál es el mensaje de Dios en nuestra vida. El versículo 14, amados hermanos, nos vamos a ir al versículo 14 y dice de la siguiente manera: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se conviertan de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El Dios Todopoderoso, hermanos, está en la disposición de restaurar nuestra vida, de darnos ánimo, de darnos paciencia para estas situaciones complejas, así como las que ha pasado nuestro país hace algunos años, así como ha estado pasando una situación complicada el país de Venezuela. Hay muchos ejemplos, hermanos, es una
dinámica que nos rodea cada día, pero a nivel espiritual también nosotros nos vemos vulnerados. Y ahora aquí encontramos la respuesta sobre cómo podemos levantarnos nuevamente, no por nuestras propias fuerzas, sino por el poder de nuestro Padre Celestial. Entonces, vea hermano, qué bonito. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos deseos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Hermanos, esta es la, la premisa o la importancia, lo que tenemos que hacer reconociendo que Dios es nuestro redentor. Pueda existir esta situación, pero también, hermanos, pueda existir la situación donde nosotros nos sintamos débiles porque estamos pasando una prueba difícil. Y me gustaría poder cerrar esta meditación con el siguiente pasaje bíblico que está en Primera de Pedro, capítulo 1, del 3 al 9. Vamos a, vamos a estudiar qué es lo que quiere, qué es lo que nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial. Leámoslo, hermanos, acompáñenme, por favor. Una esperanza vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 9. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por su resurrección, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifiesta en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Sigue diciendo, lea conmigo, hermano, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hermano, si hoy usted está pasando por una situación difícil, si ha sentido decaimiento estos últimos días, si se ha sentido atribulado, yo lo animo y lo exhorto a que nos acerquemos a Dios, porque Él en su amor infinito deja pasar estas situaciones, pero para que podamos obtener el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. Hermanos, esta vida es temporal, esta vida pasa, así como el agua entre las manos, lo dice su palabra, así como la sombra, así como la neblina que hoy está y en un momento a otro desaparece, así como la hierba que hoy es y mañana es echada al fuego, así también en nuestra vida. Es un suspiro, hermano. Y sea lo que sea que podamos estar viviendo, tengamos la fe, hermanos, de que Dios está utilizando estas situaciones a veces complejas, pero para que por la eternidad nosotros obtengamos el fin de nuestra fe, que es la salvación de nuestras almas. ¿Cuántos decimos amén, hermanos? ¿Cuántos le damos toda la honra y toda la gloria a nuestro Padre Celestial por estas palabras que hoy podemos leer? Y hermanos, para poder concluir con un versículo que a mí me ha
dado ánimos, le voy a compartir Filipenses 1:6. Estoy convencido de que Dios empezó una buena obra entre ustedes y la continuará hasta completarla el día en que Jesucristo regrese. ¿Cuántos esperamos la venida de Jesucristo? ¿Cuántos estamos preparados? ¿Y qué estamos haciendo para poder estar firmes ante las situaciones de la vida y ante, hermanos, la venida de Jesús? Que Dios le bendiga a mi amado hermano. Qué alegría poder compartir con usted este momento de meditación y a las 8:34 poder haber culminado dándole ánimo, hermanos, porque es importante que como iglesia nos mantengamos pues motivados, pero también que nos mantengamos alertas para identificar en nuestra vida estas situaciones que nos pueden hacer decaer. Así que, hermanos, vamos a orar para que sea Dios quien pueda bendecir el corazón de cada uno de los que estamos aquí, para que sea Dios quien pueda utilizar estas palabras que hoy leímos y que las podamos poner en práctica y guardarlas en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Alabado, glorificado y santificado Padre, gracias, Señor, porque hoy pudimos meditar tu palabra. Porque hoy, Señor, por medio de un claro ejemplo que tú también utilizaste en tu palabra, podemos analizar a profundidad nuestra vida, podamos sopesarla, Señor, y esforzarnos a darte lo mejor, a que el templo donde vive el Espíritu Santo, que es nuestro corazón, pueda ser un lugar agradable, un lugar firme, que pueda ser verificado que está cimentado en Jesucristo, como tú lo enmarcas en tu palabra. Hoy, Señor, pueda que nos estemos sintiendo afligidos, tristes, con dolor físico o espiritual. Pero sabemos, Señor, que el propósito de aquello que podamos vivir y que muchas veces no entendemos es el fin de la salvación de nuestras almas. Ayúdanos a no aferrarnos al afán de cada día que nos quita la paz en nuestro corazón. Ayúdanos a estar cimentados, firmes y fuertes en tu palabra para que sea cual sea la situación que vivamos, podamos estar convencidos de que podemos salir adelante con tu ayuda. Te pedimos por los hermanos que han estado pasando situaciones de tribulación, problemas, enfermedades, dificultades, para que tú les puedas, Padre amoroso, dar la convicción en su mente y en su corazón de que tú, Señor, tienes un propósito divino y eterno para su vida, para que podamos verte cara a cara, Señor, para que podamos vivir de tu lado, adorando y glorificando tu nombre, estando cada día por la eternidad contigo, Señor, nuestro Creador. En tus manos nos encomendamos en esta noche y si hay amigos, si hay invitados, Padre, si hay algún hermano que necesite ser restaurado, que tú le puedas dar esa bendición, que tú le puedas dar, Señor, esta restauración en su corazón, en su vida. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te lo agradecemos en el dulce nombre de Jesús. Amén.